Orientación y educación sexual. Como adolescentes es importante tener una buena educación sexual, ya que esta permite que los jóvenes se mantengan informados con las herramientas y motivación necesarias para tomar decisiones saludables sobre estas temáticas. La educación sexual es útil para cambiar comportamientos específicos que tienen que ver con la prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, así como para evitar que terceros violenten nuestros derechos. Sexualidad en la adolescencia. Es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, es decir, los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez de Adán en los hombres o el ensanchamiento de caderas en las mujeres. Además, despierta un pensamiento maduro y un comportamiento sexual. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual que se puede definir como aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. Etapas del desarrollo de la sexualidad. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad, ya que las transformaciones físicas y mentales condicionan sobremanera el desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual. Etapa número 1. Adolescencia temprana, de los 11 a los 13 años. Esta etapa es rápida en cuanto a cambios físicos. El joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, así que solo pasa por una fase de autoexploración a través de la masturbación. Esto debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos, como la aparición de los primeros impulsos sexuales o la primera eyaculación, y también debido a la exploración del contacto con el otro sexo. Segunda etapa, adolescencia media, de los 14 a los 17 años. En esta el adolescente ya está casi completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. En esta fase el joven se comporta de forma narcisista, pues desarrolla una sensación de invulnerabilidad. Se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y puede llegar a las primeras relaciones sexuales. También se considera que durante esta etapa se produce el auge de las fantasías románticas. Y en cuanto a las relaciones sociales, fuera del entorno familiar, especialmente con los amigos, los jóvenes empiezan a tener mucha importancia respecto a lo que sus amigos opinan. Y en muchas ocasiones, estas opiniones están llenas de mitos derivados de la poca o nula experiencia sexual, lo que puede acarrear riesgos porque les cuesta pensar en las consecuencias de sus actos. Y la tercera etapa es la adolescencia tardía, de los 17 a los 21 años. El adolescente se desarrolla por completo física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de los actos hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. Aceptación de la propia identidad sexual. La identidad sexual es una parte fundamental de nuestro autoconcepto, es decir, el conjunto de todas las cosas que creemos acerca de nosotros mismos como individuos. Lamentablemente, podemos llegar a sufrir demasiado a causa de nuestra relación con la identidad sexual. Por un lado, el hecho de que la sexualidad es un tema tabú y por otro lado, a la larga tradición de discriminación contra la sexualidad que existe en la mayoría de las culturas. Todo esto hace que la presión social pueda llegar a favorecer problemas de autoestima, inseguridades o incluso problemas por sentimientos de culpa en lo relativo a la propia identidad sexual. En cuanto a la aceptación de la propia identidad sexual, es importante tener en cuenta lo siguiente.
La orientación sexual no se elige. La orientación sexual está desarrollada a partir de muchas variables que nos afectan al margen de nuestra voluntad. Solo por este hecho, sentirse culpable por tener cierta identidad sexual no tiene sentido y debe ser entendido como la consecuencia de un problema en la interacción con el entorno en el que se vive. Normalmente la responsabilidad es de los grupos de odio que están contra la diversidad sexual. La reproducción no rige la vida. Uno de los argumentos más utilizados por quienes difunden ideas homofóbicas consiste en señalar que la única sexualidad no patológica es la heterosexualidad, porque ésta encaja con los designios de la naturaleza y permite reproducirse mediante la unión entre el hombre y la mujer. Estas ideas no solo son muy dañinas social y psicológicamente, además son erróneas. En el sexo no tienen por qué existir tabúes. No existen gustos que sean en sí mismo motivo de vergüenza, siempre que no perjudiquen a nadie. A veces, las conversaciones sociales y una moralidad demasiado rígida pueden llevarnos a desarrollar frustraciones totalmente evitables. Es imprescindible poder expresarse libremente acerca de los aspectos que componen la identidad sexual, aunque sea venciendo a la vergüenza. La falta de tolerancia no es problema de la víctima. Desafortunadamente, no todas las personas viven en contextos en los que es posible expresar cualquier identidad sexual. De hecho, una gran cantidad de países, al hacerlo, pueden poner en peligro la propia integridad física y el ejercicio de los derechos básicos, ya sea mediante leyes o mediante normas no escritas. Es importante tener en mente esto, pero no dejar que el hecho de que otros nos criminalicen por nuestra identidad sexual nos haga pensar que hemos hecho algo mal. Es posible aceptarse y amarse. Finalmente, lo más importante en lo relativo a la aceptación de la orientación sexual es saber amarse. Todo el mundo puede llegar a quererse y aceptarse por lo que es, independientemente de cuáles sean sus gustos o preferencias en el ámbito sexual o amoroso.